El caso que vamos a tratar hoy constituye un testimonio dramático y alarmante sobre la crudeza de las abducciones y de los procedimientos que llevan a cabo sus captores. Alejandra Sylvain es una mujer argentina que recuerda con total nitidez cómo fue secuestrada por unas entidades en su tierna infancia y sometida a diversos experimentos encima de una mesa de operaciones. Eso sucedió cuando faltaban pocos meses para que Alejandra cumpliera tan solo 6 años. Los hechos ocurrieron en Marindia, en la República Oriental del Uruguay, en enero de 1969. Alejandra se encontraba en una zona de bosques y playas, donde el río se junta con el mar, muy cerca de lo que llaman el pan de azúcar del Brasil. Estaba de vacaciones junto a sus padres en la casa de su tía abuela. En una noche calurosa, mientras Alejandra dormía, su madre entró súbitamente a despertarla y le dijo que la acompañara fuera, que lo que estaba a punto de presenciar no lo olvidaría jamás. La madre vistió a Alejandra y a su hermano pequeño Rodolfo. La mujer se comportaba de forma autómata. Como si estuviera bajo efecto hipnótico, cogió de la mano a sus 2 hijos y los llevó hacia el bosque. En el momento en que tu madre te despierta, más o menos, ¿qué hora era? Serían las 2 de la madrugada aproximadamente. Las 2 de la madrugada. ¿Qué reacción tuviste cuando irrumpió en la habitación y te pidió que salieras fuera a ver algo? Yo lloraba porque era muy pequeña y tenía sueño y no quería que me vistieran contra mi voluntad y me levantaran a esa hora. Viste a tu madre con un comportamiento errático, un comportamiento extraño, ¿no? Sí, la vi como un autómata, como bajo una hipnosis y no... Parecía extraña, no era como si fuera mi madre. No era ella. No era ella en sí. Ahí, flotando ingrávida, había una nave en forma de platillo, con luces estroboscópicas que no paraban de centellear. Lo sorprendente es que bajo el platillo estaba de pie toda la familia de Alejandra. Sus padres, sus tíos, todos estaban inmóviles, en silencio, como robots asistiendo a ese espectáculo. Y entonces, ¿cuál fue tu sorpresa cuando al llegar abajo y viste a prácticamente todos los familiares también hipnotizados delante de ese objeto? Bueno, mi madre estaba con mi hermano en brazos y yo no entendía cómo no tenían reacción alguna ante lo que estaban observando. Estaban como robots paralizados. No atinaban a hacer ningún movimiento como lo haría cualquier persona, ni a defenderse, ni a buscar una explicación, ni a pedir auxilio, ni nada absolutamente. Estaban parados. Parados, la posición corporal, ¿cuál sería? ¿Los brazos así, caídos hacia adelante? Como zombies. Como zombies, o sea, ni uno con las manos en el bolsillo o haciendo así, no, las manos caídas. Como zombies. Los brazos caídos. Los brazos caídos a los costados, exactamente. Bien, ¿podrías describirnos esa nave, ese objeto que estaba suspendido, ¿no? Ese platillo estaba suspendido en el aire y se parece, David, a uno de los que tú tienes en uno de los vídeos, una animación redondo con las luces que se iban moviendo y iban girando y cambiando de color. Luces estroboscópicas. Correcto, sí, exactamente. De la nave descendió un haz de luz. Entonces la madre de Alejandra cogió de la mano a su hija y la acercó hacia ese tubo de luz. Entonces fue succionada hacia arriba, hasta que se abrieron 2 compuertas automáticas por las que accedió. Una vez a bordo, vio que se encontraba dentro de una estancia iluminada por una luz azulada, que le recordó a un acuario, porque la luz incidía de abajo a arriba. Unos seres de pequeña estatura condujeron a Alejandra hacia una mesa de operaciones. A pesar de que se resistió, los seres la desnudaron a la fuerza, y cuando su cuerpo tomó contacto con esa mesa, sintió un frío muy intenso. Una vez dentro de la nave, ¿qué es lo primero que te llama la atención? Bueno, veo unos grises, se abre como una compuerta, como metálica, y veo unos
lo que ahora sé que son grises. Esos enanos de cabeza grande y cuerpo pequeño y ojos grandes. ¿Te asustaste? Mi mente no entendía qué es lo que... porque no era nada parecido a lo que yo conocía hasta ese momento, con 5 o 6 años. ¿Cómo puedes describir esa sensación de estar dentro de una especie de realidad, como si fuese una fotografía, dijiste? Cuando todos estábamos estáticos en esa posición, yo sentí que el tiempo se había detenido. Y es un poco lo que yo llamo mi teoría, como una teoría Polaroid, como las antiguas cámaras que captaban el instante y salía la foto. Pues es como un momento muy largo donde el tiempo se detiene, es como un presente continuo, una eternidad constante, pero dentro de esa fotografía todo ocurre, todo se mueve y todo sucede, pero ahora, en este instante. No hay pasado ni presente, pero todo se sabe, como que el tiempo estuviera en una pantalla y uno pudiera ver pasado, presente, futuro, pero es aquí. Un presente continuo. Un presente continuo. Cuando te suben encima de esa especie de mesa fría... Como una mesa de operaciones. Exactamente, una mesa de operaciones. Ahí es cuando aparece en escena un personaje diferente a los grises, ¿verdad? Sí, acompañado de ellos. ¿Cómo puedes describirnos este ser? Aparecen dos. Uno que a mi izquierda, luego como de 7 de estos grises, que es era como un lagarto de pie, vestido como con un overol, como un overol, no sé cómo describirlo. Sí. Igual le vi la cola, llegué a verle. ¿Era muy alto este ser? No, más alto. Luego a mi derecha, consecutivamente, apareció uno que era muy alto y destilaba como una autoridad. Yo supe, todo por medio del pensamiento, no sé si me lo transmitían, que el que estaba dando órdenes o que era el jefe era el alto que tenía a mi derecha. Sí. O sea, que el alto era el que dirigía al otro reptil y a los grises. Y a los grises, exactamente. Tenía la cola muy gruesa. ¿Y larga? Y larga. Y era mucho más alto. Y se mantenía en la luz azulada. Porque sobre la mesa había como un haz de luz sobre la mesa de operaciones. Y excepto los grises, los dos reptiles trataban de que no les diera la luz blanca. Era como que la evitaban. Como que la evitaban, si se mantenían en la penumbra. Esa luz les pudiera dañar de alguna forma. Entonces, el resto de la nave estaba, digamos, relativamente más oscura. Y estaba como un acuario. El resto de la nave estaba como con una luz azulada. Como si fuera una luz indirecta que se pone debajo. Sí, pero sin embargo no podías ver el origen de dónde partía esa luz. No, eso era en toda la nave. Y sobre la mesa estaba iluminado como un haz de luz también. Estaban como en una penumbra azulada porque evitaban, en cambio los grises sí se exponían a las de luz. A ver, el que tenía el overol, recuerdo que tenía como unas garras, sí, que es el que luego me hizo utilizaba una varilla de metal muy larga, y creo que es el que hacía las pruebas genéticas. ¿Y qué estaba haciendo con esas garras? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué tocaba? La varilla de metal que luego me introdujeron. Ajá. En el cuerpo. ¿Y cómo eran los cráneos de estos reptilianos? ¿Cómo era la forma de la cabeza? Era grande, tenían cráneos grandes, sí, la cabeza grande. Más grande el que era el jefe de... ¿Pero era de tipo dolicocéfalo, alargada, o era más parecida a la nuestra? No, era más alargada. Más alargada por... Sí.
sí. Por la parte de atrás, por la zona... Y también por delante. Y también por delante. Sí, un poco más. Por la zona de la frente estaba abultada. Sí, algo así, exactamente. Curioso. Sí. ¿Los ojos cómo eran los ojos? No logré verle ¿No los lograste ojos, verle los porque se ojos? mantenían ocultos. Ah, no brillaban. Los ojos no brillaban. Yo estaba acostada, David, y los veía de costado, o sea, estaban... Vale. A los que sí veía de frente era a los pequeños, a los grises. Esos eran los que estaban, digamos, dando la cara. Los reptilianos no se dejaban ver tanto. No, trataban de ocultarse. No sé si bien era por la luz, porque no podían exponerse a las de luz blanca, o por alguno. ¿Y tenían su piel qué color era? Era como escamada en distintos tonos de verde. Pero claro, estábamos inmersos en la luz azulada, claro, que tendría influencia en el color exacto. Claro. Y bastante como brillante, como si estuviera húmeda, no sé. ¿Y entonces qué es lo que... ¿Cuál fue entonces la intervención que te realizaron estos seres una vez estabas en esa mesa de operaciones? De lo que soy consciente, luego con regresiones he tenido más imágenes más nítidas. Recuerdo por mis genitales me introdujeron esa varilla metálica y mentalmente me estaban diciendo que iban a extraer material genético y que iban a utilizar mis óvulos. Y algo por aquí, por el ombligo. Fue, recuerdo, muy doloroso hasta que creo que perdí la conciencia y me habré desmayado, no lo sé. O sea que un dolor muy intenso, muy punzante. Muy intenso. Muy intenso. ¿Y por el ombligo? Era como que si estuvieran desgarrando por dentro. Claro. No sé. ¿Y por el ombligo pudiste ver la insertación de algún objeto? Sí, algo parecido a la otra varilla. ¿Pero más pequeño? Supongo que sí. Es que fue casi a la par. O sea que otra vez volvió a ser tan doloroso como la insertación por el área vaginal. Sí, exactamente. Madre mía. Entonces tú en ese estado ya estabas semi inconsciente, ¿no? Claro, yo entiendo que esto no es un trauma que no solo no se puede olvidar, sino que además siempre hace mella al recordarlo, ¿no? Entonces, siempre hay un antes y un después para la gente que ha vivido esta experiencia. un antes y un después. Sí, quedas marcado de por vida, David. Me hago la idea. Entonces, cuando tú recuperas tu conciencia, ¿qué es lo primero que ves? ¿Qué es lo primero que sucede? Vuelvo a ver a los grises y dos se ponen detrás hacia mi cabeza y me giran la cabeza hacia atrás y me introducen algo en la nariz y recuerdo haber sangrado y sentir la sangre en mi boca. Ay, el sabor de la sangre. El sabor de la sangre. O sea que te introdujeron algo en la nariz. Exactamente. Y algo en la cabeza, pero no recuerdo, no sé en qué parte. Esa parte fue también muy dura, ¿no? Sí. Luego deduje que lo de la nariz, no sé si antiguamente, cuando hablo ya del antiguo Egipto, no sé si por medio de la nariz se puede llegar a alguna parte del cerebro. Sí, por supuesto que sí. Luego yo, reflexionando, asocié que estaría relacionado con algo así. Vale, entonces, ¿qué es lo siguiente que recuerdas? Bueno, la aparición de, como toda la comunicación era mental,
no sé si ellos me lo transmitían o todos sabíamos los pensamientos de todas las criaturas que estábamos allí, por así llamarlo. Y aparece desde otra compuerta dentro de la nave. Ah, otra compuerta. Sí, yo ya estaba en la camilla. Sí. Y aparece un cuarto personaje, por decir algo. Sí, estaban los grises, el del overol. El del overol, que era como, digamos, como un obrero, el jefe, y bueno, los grises, sí. Y yo. Y de otra compuerta, casi a mi costado atrás, yo seguía acostada, aparece una mujer reptil hago la analogía como si fuera una sirena reptil, porque la parte de arriba era femenina y esta sí se parece a esas imágenes egipcias, con el cráneo hacia arriba, rasgos hacia arriba, y las orejas, sí recuerdo como recortadas. Las orejas pegadas al cráneo. Pegadas sí. Al cráneo. Como el señor Spock, recuerdo sí, pues tiene mucho de cierto. ¿Y los ojos cómo eran? ¿Rasgados? Sí, todo rasgado hacia arriba, y tenía un pecho prominente y muchas curvas. O sea, tenía una silueta muy estilizada. Muy estilizada. Y una cintura casi inexistente. No, o sea, tenía cintura. Sí, claro. Y caminaba como muy felina. Y caminaba y movía la cola. Y se escuchaba como un ceseo en el movimiento. No sé. Un siseo. Ceseo, como el ruido de una cascabel, una serpiente cascabel. Algo así, sí. Pero esto no lo hacía ella con la boca, sino que era el movimiento de la cola. De la cola al arrastrarla. Al moverse, al desplazarse, sí. O sea que ella iba caminando, contoneándose. Correcto. De forma muy femenina. Muy femenina. Muy, vamos a decir, muy coqueta. Sí. Y la cola iba exacto. Siguiendo su ritmo, ¿no? Sí, exacto. ¿Y entonces qué ocurre? Ellos me transmitieron que era la encargada de fecundar. Como que se dedicaba como... Ahora yo lo comparo con un vientre de alquiler. Era la encargada de procrear. Te dicen que ella es la encargada, digamos, de fecundar ese material que te han extraído. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ella no me lo dice. Ellos todos me lo transmiten. A todos, al unísono. Exactamente. Se sabe, ellos lo supe, o me iban hablando y contando lo que estaban haciéndome, o yo podía acceder a saber lo que pensaban. Y bueno, y me transmitieron que iban a utilizar mi material genético. Y que a cambio de esto, luego encontré la similitud con lo de David Icke, de Credo Mutua, una de las entrevistas que le hizo. Sí, muy conocida, sí. Que iban a cambio a darme algunos dones. Fíjate. No sé a qué se referían. Encima de que te hacen pasar por ese calvario y te dicen que te van a compensar de alguna forma, ¿no? Exacto, era algo así como un canje. No tengo ni idea por qué, porque podrían no haber ofrecido nada, o sea, que a cambio, digamos. Te ofrecen a cambio una especie de don, algo muy parecido a lo que también le sucede a la abducida española Próspera Muñoz, un caso también muy investigado aquí en España, concretamente en Jumilla, en Murcia. Entonces, bueno, esa mujer parece que también le implantaron algo dentro del cerebro, como ella decía, como una laminilla, y a partir de ese momento empezó a tener una especie de despertar del potencial psíquico, empezó a tener pues premoniciones. ¿Tú crees que esto se parece a lo que te sucedió? Sí, intenté negarlo muchos años, pero algo en mí fue despertando. Hace 4 años exactamente empezó a tener flashes, sobre esta noche, es concreto, y a recordar cada vez más y más. Y algo en mí decía que no podía seguir
tapando esto. Esa parte de tu vida. Esa ¿no? parte de mi vida. Ajá. Exacto. Y actualmente sigo teniendo algunas premoniciones, escritura automática, y también veo como en una pantalla acontecimientos pasados, de gente que no conozco, sitios que no conozco, y futuros también. Vale. ¿Qué ocurrió a continuación? Luego que me ofrecieron los dones, pues ya me recuerdo, porque fue como un instante tras otro, todo era en un presente, como dije al principio, y entonces seguidamente recuerdo ya estar vestida. Ajá, ya estar vestida y te pidieron ya que abandonaras la nave. No, me acompañaron de la mano dos grises y había un tercero detrás de mí y me llevaron hasta por donde había entrado. Y mentalmente me pidieron que me dejara llevar por el haz de luz hasta que llegué al suelo. Al suelo, ajá. Descendí del haz de luz y llegué al suelo, sí. Y te reencontraste nuevamente con tu familia y con tu madre. Una vez en el haz de luz había dos grises más que de la mano me sacaron del círculo de luz. O sea que... Mi madre no accedía a entrar. Ah, o sea, tú Porque descendiste... supongo que también se elevaría, no lo sé. Tú descendiste por el tubo de luz hacia abajo sola. Ascendí y descendí sola. Sola, pero una vez abajo ya te esperaban dos grises más que te cogieron cada uno por la mano. Y me sacaron del círculo de luz Sí. hacia ellos. la oscuridad de la noche, digamos. ¿Y luego qué ocurrió? Y luego me entregaron a los brazos de mi madre, porque yo recuerdo que no podía caminar muy bien. Hombre. No Lógico. sé cuánto tiempo pasó. Porque ahí donde estuve creo que no existía el tiempo. Lo insólito es que no terminó ahí el episodio. Sus familiares seguían de pie frente a la nave y de repente apareció en el cielo una gran nave nodriza en forma de media luna. De esta nave emergieron dos más. Una se situó cerca del suelo y la otra fue en persecución de la nave en donde había estado abducida Alejandra. Las dos naves se fundieron en un punto distante del cielo. Bueno, luego regresé con mi madre en la misma posición que habíamos estado al inicio como zombies, y al instante aparecieron dos naves de la nada, de un punto de luz. De un punto de luz se hicieron dos objetos Sí, de grandes dimensiones. como una mecha cuando se enciende, y aparecieron. Una era como un Zeppelin. Con un Zeppelin. Uh-huh. Y la otra era como una nave madre. Ostras, o sea, Eran y esto, gigantes. Sí. ¿Y qué fue de la nave de la que tú descendiste? En ese momento lo que yo recuerdo es esas dos. Luego de la nave madre salieron dos platillos. Uno fue hacia el sitio donde hasta hace un segundo había estado la nave de los grises y de los reptilianos, Sí. que nos habían abducido, y la otra descendió a tierra y fueron a perseguirlos tras ellos. Fueron a perseguirlos. Sí, Y... porque supuestamente los que bajaron en la nave que aterrizó a tierra nos dijeron que ellos pertenecían a la Confederación Galáctica y que los grises y reptilianos estaban quebrando un pacto, que lo que habían hecho no debía haber ocurrido, que debían... O sea, que habían violado algún tipo de ley cósmica. Habían violado... Y entonces, que la nave de los grises y los reptilianos, ¿qué hizo? Desapareció en un punto de luz. O sea, aparece y
desapareció en un punto de luz. Claro, y la otra que iba detrás de ella también. También por el mismo punto de luz. Se fueron las dos. En el mismo punto de luz que desapareció la de los grises, como en ese sitio del cielo, desapareció la otra. Sí. O sea como que, si se hubiera encogido sí. y no o sea había que nada. huyeron. Vale. Sí. Huyeron y la otra nave los persiguió. Sí, vale. Pero una segunda nave que partió de esa nave nodriza, Sí. aterrizó ahí con vosotros. Aterrizó ¿Y qué pasó? en tierra, sí. De allí bajaron, o sea, mientras aterrizó esta nave en el cielo, se mantenían suspendidos el Zeppelin y la otra nave, yo la llamo madre, de la que habían salido estas dos últimas naves. Aterrizaron y se abrieron dos compuertas. Sí. Tenían como una forma de estrella, porque una era una pirámide hacia arriba y la otra hacia abajo. Y en forma de estrella se abrió la compuerta de la nave. Y bajaron dos seres femeninos y uno masculino. Eran genéticamente como nosotros, pero como si todo nuestro ADN funcionara a la perfección. Eran como ángeles preciosos, perfectos. ¿Cómo tenían el pelo? Les salía, tenían como una luz que salía desde dentro de su cuerpo. Entonces es como imágenes de ciertas religiones o de la iglesia que presentan los santos y los ángeles. Sí, con un aura, pues así, pero sin embargo salía de dentro, ¿no? Salía desde dentro. Se reflejaba a través de la piel. A través de la piel iluminaban como si tuvieran un campo iluminado a su alrededor, exactamente. Entonces eso impedía un poco verlos con precisión. ¿Cómo era su color de su cabello? Eran de color rubio. Rubio. Sí. O sea, de rasgos muy bellos, ¿no? De rasgos perfectos y bellos, altos y con una contextura física perfecta. Y tanto las mujeres, las femeninas, como el ser masculino. ¿Y descendieron flotando? No, bajaron de la nave caminando. Bajaron de la nave caminando. O desplazándose, sí. Ajá. Caminando, David. ¿Y qué mensaje os dieron? Nos pidieron disculpas, como que nos pidieron disculpas por lo que había ocurrido, que esto jamás debía haber ocurrido, que nosotros descendíamos de ellos genéticamente, que eran como nuestros hermanos mayores, digamos, y que estaban para protegernos, para defendernos y que pertenecían a la Confederación Galáctica. Yo te quiero preguntar una cosa, pero sin ánimo, por supuesto, de ofenderte o de, digamos, alterar tu concepción sobre el relato mismo, ¿no? Pero, ¿se te ha pasado alguna vez por la cabeza sospechar que pudiese ser un teatro más perpetrado por ellos a nivel holográfico y que estos seres fuesen parte de estos propios grises y reptilianos para, de alguna forma, justificar todo lo que habían hecho, para dejaros como un poco más tranquilos? ¿O realmente piensas que sí eran entidades de esta confederación galáctica y que realmente os dijeron la verdad? ¿Qué opinas? Estoy segura que eran reales. Reales, no eran ninguna artimaña. Que no eran ninguna artimaña. Ajá. Que eran ¿Lo percibiste o lo percibiste? Lo percibí, sí, todo mi ser sabía que era verdad. Lo que pasa es que uno también se pregunta, caramba, intervienen cuando ya los otros han hecho el trabajo feo, ¿eh? O sea, que ya os han hecho a vosotros un flaco favor, ¿no? Pero lo que ocurre es que yo tengo mis dudas, luego analizando, la abducción o las abducciones, ¿en qué dimensión se realizan? Bien. Y de allí la respuesta.
en otro nivel de la realidad común. Por eso creo que luego intervinieron. ¿Qué mensaje te gustaría dar para la audiencia respecto a esto que has vivido tan traumático para ti y que te ha marcado toda tu vida y que, bueno, y que sé que tienes ahora mismo una cruzada particular para revelar esta verdad? ¿Qué mensaje te gustaría ahora aprovechar para decir a toda la audiencia? Bueno, que hay una guerra allá afuera, que está fuera de nuestro campo de visión, que es absolutamente real, como que estamos nosotros aquí sentados en esta dimensión. Y yo quería cortar este pacto de silencio que muchos de los testigos presentes se lo han llevado a la tumba y algunos lo tienen en su mente como un gran secreto, porque creo que la humanidad tiene que saber que esto es real y que coexistimos dimensionalmente con otros seres. Muchos nos defienden y quieren que la raza humana evolucione y otros nos están boicoteando nuestra propia evolución. Por supuesto, no es lo mismo investigar, leer, entrevistar, que vivirlo tú mismo. Entonces, ¿tú consideras que realmente la humanidad debería de ser mucho más consciente de todo esto? Creo que sí. Y sobre todo que todos tenemos la posibilidad de contactar con ese lado luminoso. Todos, porque todos somos, no quiero utilizar la palabra Dios porque es muy trillada, y todos somos partes del universo y todos somos co-creadores. Solo tenemos que saberlo y aprender. Creo que estamos aquí para aprender a cómo utilizar nuestros poderes. Ajá. Siempre hacia el beneficio del universo, hacia la luz. Ajá. Con el paso de los años, aquella experiencia se convirtió en una especie de tabú, un extraño pacto de silencio entre la familia. Sin embargo, la madre de Alejandra, una cirujana odontóloga argentina, admitió varias veces haber recordado partes de lo sucedido, llegando en algunos momentos de su vida a ponerse en contacto con varios ufólogos argentinos en busca de respuestas. Esta mujer sufrió una extraña enfermedad ocular y perdió la vista. En los últimos años de su vida decía que la perseguían unos extraños hombres de negro. Además, las circunstancias de su muerte no quedaron muy claras para la policía. Esta mujer se desplomó desde la terraza de un 7º piso, sin que nadie pueda aclarar hasta el día de hoy si había sido suicidio o bien un accidente debido a su ceguera. Hay que decir también que Alejandra tenía un tío muy conocido en Argentina, el prestigioso escritor Julio César Silvain. Este admitió muchas veces a Alejandra recordar algunos detalles de esa inquietante noche de contacto con todos aquellos seres. Alejandra sostiene que toda la familia que aquella noche estuvo presente bajo la nave había sido abducida. ¿Algo más que quieras añadir? Sí, para los investigadores, ufólogos y toda la gente que ha hecho todo este largo recorrido, día a día, que no se centren solamente en el caso Roswell, el caso de aquí, que la ufología es de todo el planeta, ¿vale? Que se unan un poco, que se unan en pos de descubrir sí, bueno, la verdad. Cada investigador va a la suya, ¿no? Sí. Uno por un lado, el otro por el otro, pero no se hace una comunión. Como una comunión. Puede estar los ovnis de España, los ovnis del Brasil, los ovnis de Argentina, pero que en verdad es un fenómeno. ¿Y para ti cuál sería la parte todos. más importante que se debería investigar? Creo que las pruebas están bien, las pruebas materiales, las pesquisas, pero creo que ante todo se tiene que investigar, que los ufólogos, investigadores abran también esta pauta que está en blanco. El factor común, que abran como una brecha de estudio genético de los abducidos y contactados. A ver cuáles son las pautas comunes el estudio a nivel genético. del tipo de sangre, del ADN, que creo que ahí está la respuesta y es la llave a lo que buscan.
Claro, porque tú crees que cuando te abducen no es casual. No, no es casual. Llevas impreso algo en tu genética que te hace apto para ser elegido para ese fin, ¿no? Entonces, claro. Sí, creo que no abducen al azar el que pasa caminando. Creo que buscan algo en generación tras generación. Generación tras generación, como la sangre de la realeza. Creo que ahí están códigos, no sé si para clonaciones o para realizar híbridos bueno, no sé cuáles son sus planes, pero creo que ahí está el ABC de todo esto. Claro, y animo a los ufólogos y a gente de la investigación y científicos que se reúnan pruebas de los contactados y de abducidos, y se hagan estudios científicos más profundos de su ADN, de su sangre, y qué hay en común en todos los afectados. Luego, posteriormente, me he enterado que mi madre también había tenido contacto cuando estaba embarazada de mí. Pero bueno, eso ya es otro tema aparte. Sí, de alguna forma con esto confirmas lo ya dicho. Todo está perfectamente programado ya desde el principio por estas entidades. Algo buscarán en nuestro ADN. Alejandra, te agradezco muchísimo. Yo a ti, David, te agradezco la oportunidad de poder hablar. Claro que sí, aquí siempre tendrás una plataforma para poder comunicar todo lo que tú sientas que debe ser importante conocer. Y aquí estoy para lo que necesites, para el que quiera investigar, para el que quiera preguntarme, y hasta para el que quiera hacer una regresión, si tiene dudas, si digo la verdad. Ok, Alejandra, gracias. Gracias.